El 15 de abril de 1957, el Consolidated B-24 piloteado por Pedro Infante intentó aterrizar en el aeropuerto de Mérida. Algo falló en los motores. El avión cayó a 1 kilómetro de la pista. Pedro Infante murió ahí, a los 39 años. Eso dice el expediente oficial. Pero en Yucatán hay gente que jura que el cuerpo que identificaron ese día no era el suyo. Esto es Folio Negro. Archivo número 20. Lo que vas a escuchar pertenece al folio que nadie quiso firmar. Abramos. Folio número 20. Categoría: leyenda. Las fuentes son tradición oral y memoria. Lo que sigue, tú decides qué creer. Antes de abrir el expediente del accidente, el archivo necesita establecer quién era el hombre. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Hijo de músico. Se fue al DF a buscar trabajo y encontró radio, cine y canciones. En los años 40 y 50 se convirtió en el mexicano más querido del continente. No es exageración. Es medible, sus películas vendían en México, en toda América Latina, en España, en comunidades de migrantes en Estados Unidos. Canciones como Amorcito Corazón, 100 años, La Verdolaga son parte del ADN musical de cualquier familia mexicana que tenga más de 40 años. Échale ojo a este detalle, Pedro Infante no era solo un artista. Era una imagen de masculinidad accesible, popular, alegre y triste al mismo tiempo. El galán que venía de abajo. El que podía ser el charro pero también el obrero. El que lloraba sin pena en la pantalla y al que todo México le creía. Cuando ese hombre muere a los 39 años, en el pico de su fama, hay algo en la psicología colectiva que no puede aceptarlo fácilmente. Ese rechazo emocional es el terreno donde crece la leyenda. El 15 de abril de 1957. Aeropuerto de Mérida, Yucatán. Pedro Infante piloteaba. No era su primer vuelo como piloto, tenía licencia. Venía con 2 pasajeros más. El avión era un Consolidated B-24, un viejo bombardero de la Segunda Guerra Mundial reconvertido en transporte privado. El expediente de la Dirección General de Aeronáutica Civil que cita Gustavo García en su biografía de Pedro Infante registra el accidente con detalle técnico. Fallo de motor al intentar aterrizar. El avión no pudo recuperar altitud. Cayó a menos de 1 kilómetro de la pista. Los 3 ocupantes murieron en el acto o muy poco después. Y aquí es donde el folio abre el segundo plano. El proceso de identificación de los cuerpos fue, según los testimonios que circularon en Yucatán y que los reportajes de Excelsior y Novedades de abril de 1957 reflejan, complicado. El impacto fue severo. La identificación se hizo por características físicas y objetos personales, no por métodos forenses más precisos que en 1957 simplemente no existían con la misma fiabilidad de hoy. Ese es el margen que la leyenda necesita. Desde el primer día, en Yucatán, corrió la versión alternativa. No era él. El hombre que murió en ese avión no era Pedro Infante. Era un doble. Era alguien que se parecía. Pedro Infante había querido desaparecer, agotado, acosado, tal vez enfermo, y había aprovechado la confusión del accidente para empezar otra vida. Las versiones fueron variando con los años. Un yucateco jura haberlo visto en un mercado de Mérida en 1963. Una señora de Valladolid dice que su mamá habló con él en 1971. Un hombre de Tecacha asegura que un vecino suyo que llegó de Culiacán en los 60 era, en realidad, él. Que te miento, ninguno de esos testimonios tiene corroboración independiente. Ninguno tiene foto, ninguno tiene nombre completo verificable, ninguno tiene testigos adicionales. Son el tejido de la leyenda popular, que se comporta exactamente como la autostopista fantasma del folio anterior, testimonios encadenados que se anclan en un lugar. Y sin embargo, las versiones llegaron a publicarse en la prensa yucateca. Llegaron a foros de internet en los años 2000. Llegaron a documentales de televisión de bajo presupuesto.
La leyenda tiene vida propia. La Dirección General de Aeronáutica Civil cerró el expediente del accidente. Causa: fallo mecánico. Víctimas identificadas. Caso cerrado. El cuerpo de Pedro Infante fue trasladado a la Ciudad de México. El velorio fue en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto donde se velaron presidentes y figuras nacionales. Fue enterrado en el Panteón Jardín. Su tumba existe. Sus fans la visitan todavía. Gustavo García, el biógrafo más riguroso de Infante, revisó el expediente aeronáutico en profundidad. Su conclusión: el accidente fue real, la identificación fue suficiente dada la tecnología disponible en 1957, y no hay evidencia documental de ningún tipo de suplantación. Y este es el dato que nadie repite, que la teoría de que Pedro Infante sobrevivió no surgió de una inconsistencia documentada en el expediente. Surgió del duelo. Surgió de la misma necesidad que hizo que los campesinos de Morelos siguieran viendo a Zapata en los campos décadas después del Chinameca. Cuando un símbolo muere antes de que la gente lo haya terminado de necesitar, la cultura popular busca la manera de que no se haya muerto del todo. Aquí Folio Negro hace su lectura. Pedro Infante no es solo un actor y cantante. Es el ejemplo más claro en México de lo que los estudiosos de cultura popular llaman un mito de identidad nacional, una figura en quien una sociedad deposita valores que quiere ver representados. El México de los años 40 y 50 era un país en industrialización acelerada. Migrantes del campo a la ciudad. Trabajadores que dejaban el pueblo. Familias que cambiaban de vida. Pedro Infante en pantalla era el recordatorio de que ese cambio no significaba perder quién eras, seguías siendo el galán charro, seguías siendo el buen amigo, seguías siendo fiel a la madre, seguías llorando cuando había que llorar. Cuando ese espejo muere, algo se rompe. Y la leyenda de que no murió es la manera en que México pegó los pedazos. Si me preguntas a mí, la leyenda de Pedro Infante vivo en Yucatán no dice nada sobre Pedro Infante. Dice todo sobre que necesitaba México en 1957 y que no quería dejar de tener. Este es el folio número 20. El último del ciclo que comenzó en el número 7 con Pancho Villa en Parral. 14 folios. 2 series completas. Leyendas y historia alternados. El noroeste y el centro y el sur y Yucatán. El virreinato y el porfiriato y la revolución y el siglo XX. Lo que este canal ha intentado hacer en estos 14 archivos es lo que el archivero lleva en el nombre: abrir los folios que nadie quiso firmar. No para decirte qué creer. Para que tengas la información que mereces tener antes de decidir. Pedro Infante es el cierre perfecto de este ciclo porque es exactamente eso. Un expediente que tiene una parte verificable y una parte que la cultura popular llenó con lo que necesitaba. Y Folio Negro está cómodo en ese borde. Siempre lo ha estado. México es un país que no soporta bien la muerte de sus ídolos. A Zapata lo sigue viendo en los campos. A Villa le creció el mito después de la emboscada. A Pedro Infante lo pasea por los mercados de Mérida. No es ingenuidad. Es una forma de amor que se niega a cerrar. El expediente dice que murió el 15 de abril de 1957. La tumba existe. El cuerpo está ahí. Y hay gente en Yucatán que igual te dice que lo vio. ¿Cuál de esas dos cosas dice más de nosotros? El folio se cierra. El ciclo se cierra. Pero el archivo sigue abierto. Si este folio te dejó algo, suscríbete. Cada semana se abre uno nuevo. Y si conoces una historia que merezca su propio folio, déjala en los comentarios. Aquí leemos todo. Gracias por leer el archivo. Folio número 20, cerrado. Hasta el siguiente archivo.